Que muy bien, vamos a iniciar con la explicación de este tema de la caída del bloque soviético y conflictos posteriores. Este tema, bueno, empieza en la página 148 del libro. Sí me interesa repasar un poco, ahora es como profundizar lo que ustedes vieron la semana pasada, ¿verdad? Leyeron un poco sobre esto. Y me interesa destacar algunos conceptos y hechos históricos importantes, ¿verdad? Y los conflictos, pues obviamente ya sería un tema nuevo que está también desarrollado en la siguiente presentación. ¿Ok? Esta semana van a tener dos presentaciones para complementar bueno, este tema posterior de la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética y los conflictos posteriores a esto. Para iniciar, bueno, la imagen que tenemos ahí, ese es el muro de Berlín, ¿verdad? Detrás del muro se encuentra la puerta de Brandeburgo, que es uno de los símbolos principales de la ciudad de Berlín. Y este hecho, ¿verdad? Lo puse ahí como una imagen de introducción porque realmente representa el fin de dos hechos importantes. En un primer momento, ¿verdad? Significa el fin de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Alemania y su ciudad capital, Berlín, habían sido divididas entre los aliados, ¿verdad? En dos partes. La República Federal Alemana, ¿verdad? Que era la Alemania capitalista, en manos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y por el otro lado, la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, en manos de la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando cae el muro de Berlín, pues evidentemente esa consecuencia de la Segunda Guerra Mundial termina y empieza Alemania una unificación, ¿verdad? Que no había sido posible desde el fin de la guerra. Y por otro lado, también la caída del muro de Berlín representa el fin del comunismo en Europa del Este, ¿verdad? Entonces, también tiene ese hecho importante, ese significado importante. Entonces, de ahí, ¿verdad? Que puse esta imagen porque nos marca el fin de una era, ¿verdad? El fin de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el fin de, digámoslo así también, el comunismo en Europa del Este. Ahora, ya centrándonos en el bloque soviético, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen en la página 151 en el mapa, las causas de la caída de esta República Socialista Soviética va a ser principalmente la corrupción. Si ustedes leen este párrafo que tienen ahí, ¿verdad? Que empieza precisamente con el gobernante en ese momento, que era Mikhail Gorbachev, se darán cuenta que la corrupción era el problema principal. ¿Por qué la corrupción? Bueno, porque en la Unión Soviética, recuerden que era una dictadura y solamente existía el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista era al mismo tiempo el gobierno de la Unión Soviética y no había ningún otro organismo político que pudiera controlar qué hacían los gobernantes de este país o los miembros de este Partido Comunista que era el mismo Estado. Por lo tanto, ellos usaban a su discreción o como querían los recursos públicos del país. Ahora recuerden que es un sistema comunista. Por lo tanto, todos los recursos económicos son del Estado. Es decir, no hay empresa privada, no hay recursos privados y por lo tanto se podrán imaginar que toda la Unión Soviética prácticamente estaba a disposición de los gobernantes. Y como no había nada que los controlara, que nada que los vigilara, porque no había otros organismos políticos, evidentemente ellos hicieron lo que quisieron con esos recursos económicos. Y los invirtieron en dos campos principalmente. En el primero, bueno, en tres, podría decir. El primero era enriquecerse ellos. El segundo, pues obviamente también en la carrera armamentista que tenían contra Estados Unidos. Y el tercero era la carrera espacial. Ahora, ninguno de los tres campos evidentemente respondían a las necesidades reales del pueblo. Es decir, la agricultura, la producción industrial para el consumo de la población, educación, la salud, los servicios públicos estaban muy descuidados, porque prácticamente toda la riqueza que tenía este país era dirigido a esos tres campos que ya les mencioné, ¿verdad? Enriquecerse ellos mismos, la carrera espacial y la carrera armamentista principalmente. Era una corrupción muy grande, en la cual la población evidentemente pues no obtenía ningún beneficio. Cuando llega Mikhail Gorbachev al poder, la situación de la Unión Soviética es muy delicada tanto desde el punto de vista económico
como desde el punto de vista social. La economía de la Unión Soviética, si bien no estaba mal, era muy mal gastada. Y como era mal gastada o mal invertida, la población vivía en una gran pobreza. ¿Ok? Eso hizo que los movimientos sociales se acrecentaran, el descontento social se acrecentara contra el gobierno soviético y se empezaran a hacer movilizaciones para pedir reformas, sobre todo para la atención de las necesidades de la población. Gorbachev llega al poder e implementa estas reformas, ¿verdad? La primera de ellas va a ser la perestroika, que era una reforma económica. Ahora, ¿qué buscaba la perestroika? Bueno, ustedes lo pueden leer en el libro, en la página 148, en el cuarto párrafo, o el tercero, donde dice causas de la destrucción del socialismo, desestructuración del socialismo, perdón. ¿Qué se menciona ahí? ¿Qué es la perestroika? Bueno, la perestroika era una reforma en la cual se buscaba una apertura de la economía. Ahora, cuando estamos hablando de una apertura de la economía, estamos hablando evidentemente que están pensando en introducir el capitalismo en este país soviético. Gorbachev, tal vez, para que ustedes se den una idea, aunque era algo diferente, lo que buscaba era crear un estado como lo es China en la actualidad. China es un estado comunista, es una dictadura comunista, pero su sistema económico es capitalista, principalmente cuando se trata de relaciones comerciales en el exterior. ¿Okay? Eso era lo que estaba buscando un poco Gorbachev. Obviamente tenía sus grandes diferencias. Ahora, ¿qué buscaba la perestroika? Dice el libro ahí, una economía de mercado, ¿verdad? Es decir, más abierta, con actividad empresarial y por lo tanto, si tenían que existir empresarios, pues obviamente esos empresarios necesitaban de propiedades privadas. Es decir, crear su propia empresa sin la intervención del Estado. Recuerden que en un Estado comunista todo es del Estado, todo es del gobierno y no existe la propiedad privada. Entonces, al introducir esta reforma de que se permite la propiedad privada, es algo que va completamente opuesto a lo que el comunismo quiere. Entonces ya aquí hay un debilitamiento del sistema comunista en el campo político. ¿Okay? Si se da la propiedad privada y si se da la apertura comercial capitalista, el sistema comunista desde el punto de vista económico está colapsando. ¿Okay? Ya no sería comunismo. Entonces esa es la primera reforma. Y por otro lado vamos a tener el glasnost. El glasnost lo que buscaba era eliminar esa corrupción. Ahora, también en esa página 148, ¿verdad? En el penúltimo párrafo, se mencionan algunos de esos cambios que buscaba el glasnost. El glasnost lo que quería primero era separar al Partido Comunista del gobierno. Es decir, que el gobierno y el Partido Comunista fueran cosas completamente distintas. Porque hasta ese momento, por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista, que era, digamos así, el presidente, era al mismo tiempo o se convertía inmediatamente en el gobernante de la Unión Soviética. ¿Okay? Entonces, romper o dividir el partido del Estado, del gobierno, era algo esencial. Otra reforma que buscaba el glasnost, permitir la pluralidad política, es decir, la existencia de otros partidos que no fueran los comunistas. ¿Okay? Y también, pues, permitir, ¿verdad?, la democracia, las elecciones libres. Si hay otros partidos, pues evidentemente tiene que haber más elecciones. Esto lo que hace, ¿verdad?, es prácticamente eliminar a la dictadura de la Unión Soviética comunista. Estamos. Entonces, a partir de ahí, ustedes podrán entender, se empieza a debilitar todo el sistema económico y político de la Unión Soviética y eso es lo que trae, pues obviamente, su posterior desestructuración. Ahora, cambios políticos en la Unión Soviética, más o menos recordando esto que ya les he mencionado, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden encontrar en la página 149 también, ¿ok? Dice, en la esfera política el proceso de transformación permitió que en el 87 se organizaran elecciones con más de un candidato, ¿ok? Es decir, son las primeras elecciones políticas que se dan en la Unión Soviética y eso ya cambia radicalmente el sistema político. En forma paralela,
se liberó a los políticos opositores y se creó el Congreso de Delegados del Pueblo, que funcionó como un nuevo parlamento de elección popular. Otro campo fue la derogación del artículo constitucional que garantizaba el monopolio del Partido Comunista. Esto posibilitó la formación de otras agrupaciones políticas y originó la separación del Estado y del Partido Comunista, ¿verdad? Lo que yo les decía ahora. Entonces vean que son cambios muy radicales. A partir de estos cambios radicales se puede decir que la dictadura comunista en la Unión Soviética termina, ¿ok? En cuanto a las relaciones exteriores, Gorbachev va a promover un acercamiento con Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí el resultado principal va a ser este Tratado de Washington de 1987, en el cual las dos naciones se comprometían a no crear más, o por lo menos no aumentar tanto, el armamento nuclear de cada país, ¿ok? Entonces era como una tregua, digámoslo así, en la producción armamentista. Evidentemente, esto es una iniciativa de Gorbachev, porque ya la Unión Soviética no tenía la capacidad para seguir en esa competencia armamentista. Entonces él tenía que buscar alguna forma de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Con Estados Unidos para terminar con esta carrera, ¿verdad? Y se logra en el Tratado de Washington en 1987, ¿ok? Y además, la desestructuración o el debilitamiento del comunismo en la Unión Soviética va a tener también consecuencias en otros países comunistas de Europa del Este. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Polonia, de Checoslovaquia, que así se llamaba en aquel momento, de la Alemania Oriental, de Rumanía, de otros países también de Europa del Este que eran comunistas. Que al ver que la Unión Soviética se está debilitando o el comunismo se debilita en la Unión Soviética, también hace que muchos países de estos de Europa del Este hagan lo mismo y traten de quitar los gobiernos comunistas que ellos tenían. Un ejemplo, ¿verdad? Va a ser Polonia. Y en la página 149 ustedes ven ahí la fotografía de Walesa. Walesa era un líder sindical que pedía mucho más libertades políticas en Polonia, ¿verdad? Posteriormente, cuando cae el comunismo en Polonia, él se convierte en el primer presidente electo democráticamente de este país. Ahora, cuando hablamos de Polonia también, y ahora que estamos viendo a Walesa, hay que tener también presente un hecho muy importante, y es la elección como papa de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un polaco, y él va a ser determinante también en la caída del comunismo en Europa del Este. Él apoyó a Walesa, apoyó a su movimiento que era Solidaridad, apoyó, ¿verdad?, el debilitamiento del comunismo, y obviamente cuando el Papa habla, pues muchas poblaciones, por ejemplo en Polonia, que la mayoría es católica, van a seguir sus palabras. Y si Juan Pablo II hablaba en contra del comunismo, pues obviamente la población también se iba a poner en contra del comunismo. Entonces también es importante tener acá presente el papel del Papa, ¿verdad? Como un líder mundial en su, digámoslo así, en su participación en la caída del socialismo en Europa del Este. Ok, derrumbe del bloque soviético. ¿Cómo se fue dando este derrumbe? Bueno, primero hay que tener en claro, si ustedes ven el mapa, se puede ver un poco, ¿verdad? Pero aún así no se ve en su totalidad la diversidad cultural que tenía este país, ¿verdad? Dice, la Unión Soviética contaba con prácticamente 92 nacionalidades y 112 idiomas reconocidos, es decir, había más. Hoy Rusia, por ejemplo, también tiene muchísima diversidad cultural, ¿ok? Pero la Unión Soviética, al abarcar más países que la actual Rusia, pues evidentemente tenía muchísima diversidad cultural. Y eran realmente pueblos muy distintos unos del otro, que en realidad se mantenían unidos porque vivían bajo una dictadura, pero realmente todos querían ser independientes y tener su propio país, ¿verdad? Porque muchos de esos pueblos no tenían realmente ninguna relación cultural unos con otros, ¿verdad? En agosto de 1991, sectores conservadores del gobierno dieron un golpe de estado contra Gorbachev, ¿verdad? Es decir, eran los comunistas que no querían esos cambios de la perestroika y el glasnost, tratan de quitar a Gorbachev del poder para eliminar esas reformas, el cual este golpe de estado también fracasó debido a la reacción liderada por Boris Yeltsin. Boris Yeltsin
fue el primer gobernante electo de Rusia, ¿ok? Y él, ¿verdad? Que no era comunista, va a respaldar a Gorbachev. ¿Por qué respalda a Gorbachev? Bueno, porque gracias a Gorbachev se dio la democracia en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, evidentemente, a pesar de que Gorbachev era comunista, Boris Yeltsin lo defiende, ¿verdad? Y logra que el golpe de Estado no sea fructífero, ¿verdad? Que no se dé, no se logre dar. Dice, el apoyo popular a Yeltsin creció, ¿verdad? Debido a ese apoyo que le dio a Gorbachev, lo que aprovechó para suspender al Partido Comunista y cerrar sus redes. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué defiende a Gorbachev? Bueno, porque Gorbachev fue el que inició todas estas reformas, pero al ser los comunistas los que le dieron el golpe de Estado a Gorbachev, o los que quisieron darle el golpe de Estado a Gorbachev, Boris Yeltsin, como presidente de Rusia, elimina al Partido Comunista de Rusia, ¿ok? Y estamos hablando de Rusia, ¿ok? No estamos hablando de los otros países de la Unión Soviética, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, si el comunismo caía en Rusia, caía en todos los demás países que conformaban la Unión Soviética. Ahora, al no existir partido político comunista en Rusia y al caer el comunismo en Rusia, Gorbachev, que hasta ese momento era el gobernante de la Unión Soviética, ¿verdad? No de Rusia, sino de toda la Unión Soviética, ya no siente ningún respaldo ni ninguna autoridad, ¿verdad? Porque su principal partido, él ya había caído en el país principal, que era Rusia. Entonces Gorbachev renuncia a su cargo como presidente de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Y eso marca la caída de la Unión Soviética. Se elimina la Unión Soviética y en su lugar surgen todos estos países que ven ustedes en el mapa, ¿ok? Surge Rusia, surge Kazajistán, surge Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y otro montón de países al sur de Asia, ¿ok? El 25 de diciembre del 91, entonces se aprenden esa fecha, ¿verdad? Yo creo que es muy sencillo de aprendérsela. Es la fecha en la cual oficialmente cae la Unión Soviética y desaparece como tal en el mapa del mundo, ¿ok? A partir de esa caída o de la desaparición de la Unión Soviética surge nuevos países, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos que estamos viendo en Europa y en Asia, pero también otros países van a dividirse. Por ejemplo, se da la división de Yugoslavia, ¿verdad? Que ya ahorita vamos a ver el conflicto que se dio en este país, en otro montón de países más. Luego aparece Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, que son los que formaban parte de Yugoslavia, y Checoslovaquia se divide en dos, ¿verdad? En la República Checa o Chequia y Eslovaquia por otro lado. Y diferente a estas divisiones, ¿verdad? Se da la unificación de Alemania, ¿verdad? Desaparece la República Democrática Alemana y queda solamente la República Federal Alemana, que era la Alemania capitalista, ¿ok? Ahora, tensiones y conflictos que se van a dar a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿ok? Esta sería la segunda parte de la explicación, ¿verdad? Y a partir de aquí ya vamos a ver estos conflictos. Vamos a ubicarnos en la página 162, en la cual empieza este tema. Ok, el primer conflicto que vamos a ver es el conflicto de las Coreas. Este país también fue dividido después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, realmente la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron muchas partes del mundo. Una de ellas fue esta, ¿verdad? Fue Corea. Corea antes del fin de la Segunda Guerra Mundial era un solo país. Sin embargo, con la Guerra Fría queda dividido en dos. La parte norte, ¿verdad? Corea del Norte, queda bajo administración, digamos así, más bien bajo la influencia de la Unión Soviética, y la parte sur, Corea del Sur, queda bajo administración de Estados Unidos, ¿ok? O influencia de Estados Unidos. Ok, ahora este conflicto va a iniciar en 1953, ¿ok? En el 49, la Unión Soviética y Estados Unidos
se habían ido. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, del 45 al 49. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos dominan y están presentes en las dos Coreas, y en el 49-50 los dos países se van, pero su influencia no termina, ¿ok? Quedan dos gobiernos, un gobierno comunista en el norte y un gobierno comunista en el sur. Ahora, Corea del Norte en 1953 invade Corea del Sur y prácticamente se llevó el 95% del territorio de Corea del Sur. Eso hizo que Estados Unidos reaccionara, ¿ok? Ante esa invasión de Corea del Norte, que era la comunista, a Corea del Sur, que era la capitalista. Sin embargo, Estados Unidos no va directamente a apoyar, digámoslo así, a Corea del Sur, sino que primero lo que hace es proteger la isla de Formosa o Taiwán. ¿Por qué Formosa o Taiwán? Bueno, porque en ese momento Taiwán también se estaba separando de China y estaba estableciéndose en Taiwán un gobierno capitalista. Entonces, antes de que China hiciera lo mismo que Corea del Norte, Estados Unidos primero protege a Taiwán. Una vez que protege a Taiwán, Estados Unidos lo que hace es acudir a las Naciones Unidas para pedir su intervención contra contra Corea del Norte, ¿verdad? Y hacer que Corea del Norte se devolviera. Las Naciones Unidas intervienen, pero intervienen faltando, digámoslo así, a su principio de establecer la paz en la región, sino que más bien se involucra de una forma armada apoyando a Estados Unidos y ataca a Corea del Norte, ¿okay? En ese ataque logran liberar a Corea del Sur y también avanzaron más allá de la frontera, así prácticamente se le dio vuelta a la invasión. Estados Unidos junto con las Naciones Unidas prácticamente conquistaron toda Corea del Norte. Cuando se dio esta invasión, ¿verdad? O contraataque, China, que era comunista, reacciona, ¿verdad? Y amenazó con iniciar una guerra o involucrarse en la guerra si Estados Unidos y las Naciones Unidas no se detenían. Ante la reacción de China, Estados Unidos y las Naciones Unidas retroceden al límite original que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el paralelo 38. Y las dos Coreas, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, van a firmar un armisticio. Y ese armisticio establece un cese al fuego. Recuerden que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania firma el armisticio, no es un tratado de paz, ¿verdad? Simplemente es una retirada de las Fuerzas Armadas, un cese al fuego y volver a las fronteras que existían antes del conflicto. Hasta el día de hoy no hay un acuerdo de paz entre las dos Coreas, ¿verdad? El conflicto todavía sigue vigente, con el problema de que en la actualidad se le suma el tema nuclear, ¿verdad? Corea del Norte, a pesar de que es un país completamente aislado del mundo, está totalmente, le tienen todas las fronteras cerradas, tiene tal vez alguna relación con China, que también es comunista, pero de ahí para afuera ya está completamente aislado. Se cree que tienen armas nucleares, y eso es un tema peligroso porque en cualquier momento podría usarlas contra Corea del Sur debido a que no hay un tratado de paz. Ese es el conflicto actualmente, ¿verdad? El conflicto actual es que Corea representa un serio peligro, Corea del Norte, perdón, representa un serio peligro nuclear para Corea del Sur, ¿verdad? Y Estados Unidos pues presiona fuertemente a Corea del Norte con muchas sanciones económicas para que no siga o no crea que se le va a permitir tener armas nucleares, ¿ok? Pero el conflicto entonces como tal no ha terminado, sigue vigente. Y el otro conflicto importante que no tiene que ver con la Guerra Fría, pero sí como una consecuencia tal vez indirecta de la Segunda Guerra Mundial, es el conflicto entre Israel y Palestina. Ahora, ¿por qué es un conflicto, digámoslo así, indirecto que surge de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que pasó con el Holocausto, que el término real sería la Shoah, porque es una catástrofe, significa catástrofe en hebreo,
Eh, el mundo trata de buscar un país que sea seguro para los judíos, porque se demostró en la Segunda Guerra Mundial que evidentemente el mundo no es un lugar seguro para los judíos. Siempre van a ser perseguidos, así ha sido en su historia, y las Naciones Unidas trataron de buscar muchas opciones. Ahora, en este momento, lo que es Palestina, ¿verdad? Que está en el Medio Oriente, era, era una colonia, un protectorado, digámoslo así, de Inglaterra. Es decir, todavía recuerden que acá mucho el imperialismo europeo se mantiene, ya son las últimas colonias. Las Naciones Unidas habían dado la orden de que estos países europeos tenían que darles ya definitivamente la independencia a estas regiones que tenían colonizadas, y Palestina, ¿verdad? Era una de esas regiones que estaba en manos de Gran Bretaña, del Reino Unido. Y como era una colonia y no un país formalmente establecido, las Naciones Unidas decidieron dividir ese país en dos partes. Una parte para los judíos y otra parte para los árabes. Ahora, ¿por qué los árabes? Bueno, porque los árabes eran los que ya vivían ahí. Eso era un territorio del Imperio Otomano, recuerden, en la Primera Guerra Mundial, y los árabes vivían ahí desde hace más de 2000 años, ¿ok? A pesar de que hubo judíos ahí hace más de 2000 años, por ejemplo, que en la época de Jesús, y ahí vivieron también por prácticamente también 2000 años, hasta 70 años después de la muerte de Jesús. El Imperio Romano los expulsó a los judíos, y a partir de esa expulsión que hizo el Imperio Romano, ese territorio fue poblado con los árabes. Y los árabes vivieron ahí desde que se fueron los judíos expulsados por los romanos hasta la actualidad. Entonces, como ese era un territorio que era una colonia, las Naciones Unidas decidieron dividirlo en esos dos pueblos, ¿ok? Ahora, evidentemente eso va a traer conflictos, porque los árabes esperaban que Inglaterra o el Reino Unido les diera la independencia a ellos como un país árabe, sin divisiones. El Reino Unido se lo había prometido. Sin embargo, esa promesa no se pudo cumplir debido a la decisión que tomó la ONU de dividir ese territorio, esa colonia, en dos partes. Eso hace que los árabes se molesten y que empiecen los conflictos, ¿verdad? Con los judíos que estaban realizando migraciones masivas desde Europa hacia Palestina. Ahora, estas migraciones ya venían dándose desde antes, pero con esta resolución de la ONU, pues evidentemente la migración judía a Palestina creció. Estos conflictos entre árabes y palestinos, entre árabes y judíos, empieza a acrecentarse y se empieza a ser muy violenta, de tal manera que el Reino Unido no tiene cómo controlar esto, y lo que decide hacer el Reino Unido es irse de un momento a otro sin hacer la división formalmente, ¿ok? Eso hizo que la tensión creciera muchísimo en Palestina, existieran ataques terroristas de un lado contra el otro entre judíos y árabes, y los judíos aprovecharon la retirada de Inglaterra para proclamar su propio estado, ¿ok? Y es ahí donde empieza ya el conflicto más actual, ¿ok? Con la proclamación del Estado de Israel en Palestina. Ahora, este Estado de Israel, ¿verdad? Lo que sí va a tomar en un inicio son los terrenos que la ONU pues les había otorgado. Ustedes en la página 167 pueden ver un poco cómo fue esa partición que hizo la ONU, ¿verdad? En amarillo está el Estado, bueno, lo que va a quedar en manos de los árabes, y en un color lila está lo que quedaba en manos de los judíos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué esa partición tan extraña, verdad? Como en pedazos. Bueno, la partición se hizo tomando en cuenta dónde estaba viviendo la mayoría de la población, judía y árabe. Entonces la mayoría de los judíos vivían en esta parte lila, y la mayoría de los árabes pues vivían principalmente en las partes amarillas, ¿ok? Ahora dice, bueno, la migración de los judíos a Palestina fue incentivada desde finales del siglo XIX.
La llegada de los inmigrantes generó los primeros conflictos entre israelíes y palestinos y la aparición de grupos armados. Ahora, la ciudad de Jerusalén, y esto es muy importante porque este es el centro del conflicto, considerada sagrada tanto para musulmanes como judíos por su trascendencia en la historia de ambas regiones, se mantendría como un espacio internacional. Eso era lo que había establecido la ONU. Ahora, israelitas aceptaron, pero los árabes no, pues su territorio quedaría fragmentado y a partir de eso numerosas guerras y tensiones ocurrieron en la zona. ¿Okay? Ahora vamos a tener muchísimos conflictos. Israel, si ustedes ven el mapa, la página 167, está rodeado por muchos países como el Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, y todos estos países son árabes, musulmanes. Por lo tanto, cuando Israel declara su independencia, es atacado por todos estos países. Israel reacciona, ¿verdad? Y logra ganarles a ellos. Ahora, los palestinos que no declaran un estado se organizan en un grupo que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina. Ahora ustedes dirán, ¿por qué los palestinos no hicieron lo mismo que Israel y proclamaron su estado? Bueno, los palestinos no lo hicieron porque al hacer eso, al proclamarse como un estado, reconocían las fronteras que la ONU había hecho. Y para ellos, esas fronteras eran inválidas. Palestina completa tenía que ser un estado y un estado árabe. Por lo tanto, hasta que Israel o los judíos no desaparecieran, ellos no iban a proclamar su estado. Por eso fue que los árabes no proclamaron su estado en Palestina. A Israel sí, ¿verdad? Israel sí, o los judíos sí lo proclamaron porque evidentemente de pasar a tener nada a tener una parte de territorio ya era una ganancia. Entonces, para mantener ese territorio, proclamaron su estado. ¿Okay? Dice, el pueblo palestino se enfrentó con Israel con la Intifada. La Intifada, fue una campaña popular en la que civiles armados palestinos, armados con piedras, atacaron al ejército israelí ante este conflicto. El pueblo palestino es un pueblo muy pobre, ¿ok? Ellos no tienen ejército, no tienen un estado y enfrentarse con Israel ha sido siempre una complicación. Desde el momento de la independencia de Israel ha sido toda una complicación. ¿Por qué? Bueno, porque Israel sí ha recibido mucha ayuda económica del exterior. Entonces, para las guerras Israel ha estado mucho mejor preparado militarmente hablando que sus vecinos árabes. Ahora, ¿de dónde recibe Israel esa ayuda? Principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el aliado histórico para Israel. En contraparte, Palestina siempre ha estado viviendo en una pobreza bastante extrema. Dice, la primera intifada, se impulsó, Estados Unidos se impulsó la diplomacia, ¿verdad? Con negociaciones a principios de la década del 90. La primera fue la Conferencia de Madrid, luego el Tratado de Paz entre el gobierno israelí y la OLP, ¿verdad? Que sí hubo un tratado de paz, pero lamentablemente, ¿verdad? Este tratado quedó inválido porque un fanático judío asesinó al primer ministro israelí, que era el que había firmado el tratado de paz, y esto dio al traste con el tratado. Entonces el conflicto reinició otra vez. Pero algunas cosas sí se mantuvieron. Por ejemplo, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo líder era Yasser Arafat, que era una organización terrorista, a partir de sus acuerdos de paz se compromete a dejar de ser un grupo terrorista a pasar a ser una entidad política. Y es ahí donde se transforma de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, pasa a llamarse Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad? Que según los tratados de paz, esta Autoridad Nacional Palestina era la que iba a administrar los territorios palestinos para luego proclamar un Estado. ¿Okay? Eso ustedes lo pueden leer ahí un poco en la página 166. Ahora, hubo muchos conflictos entre Israel y los árabes, los países árabes alrededor, ¿verdad? Y esos son algunos de esos que podemos mencionar, ¿verdad? La guerra del 48-49, que fue la guerra de independencia. Vean que se enfrentó Israel contra Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto, e Israel salió vencedor.
En esa guerra Israel aumentó su territorio. En realidad en todas las guerras Israel aumenta su territorio, ¿verdad? Siempre salió vencedor. En el conflicto del 56, ¿verdad? Llega al canal de Suez, que ustedes lo pueden ver en la página, en el mapa de la página 167, ¿verdad? Le quitó a Egipto la península del Sinaí, que era un territorio también sumamente grande. Eh, Luego también se da la guerra de los 6 días, en la cual también logra Israel ganar esa guerra, pero además logra conquistar algo muy importante, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén. Y es ahí donde el conflicto se hace todavía más difícil. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén, que ustedes es la que ven en esa foto, es sagrada para ambas naciones, tanto para los palestinos como para los judíos. Y también es sagrada para los cristianos, ¿verdad? Principalmente esa región que ustedes ven en la fotografía, ¿verdad? Ustedes ven ese edificio azul con blanco y una cúpula dorada. Esa es la cúpula de la roca. Ahí se cree, o los judíos tuvieron el templo de Salomón, ¿verdad? Que era su lugar más sagrado. Y hoy está esa mezquita. Y los musulmanes creen que a partir de ese lugar Mahoma subió al cielo. Ahora, también es un lugar sagrado para los judíos, para los cristianos, porque ahí también estuvo Jesús, ¿verdad? Predicando en el templo de Herodes, que también estuvo ahí. Entonces es un lugar extremadamente sagrado para las tres religiones. Hoy eso está conquistado por Israel, pero los judíos no pueden entrar a esa región. ¿Ok? A ese monte, digámoslo así, así se le llama el monte del templo, a ese lugar donde está esa edificación, los judíos no pueden entrar, solo pueden ir los musulmanes a rezar, a pesar de que lo tiene controlado Israel. Jerusalén entonces se convierte en una ciudad muy conflictiva desde el punto de vista de los estados. Israel la proclamó su ciudad capital, ¿verdad? Es la capital del actual estado de Israel, así lo consideran ellos, pero los palestinos también la ven como la capital de su futuro estado. Entonces, evidentemente, eso es un punto en el cual no logran ponerse de acuerdo hasta el día de hoy, ¿verdad? Evidentemente, ya vamos a ver que Israel lleva las de ganar, ¿verdad? Por muchas situaciones, en el aumento del territorio, en el control militar que tienen, el apoyo que tiene Estados Unidos, ¿verdad? A pesar de que realmente el mundo, en su gran mayoría, respalda a los palestinos. Ok, y para terminar, bueno, tenemos este mapa, ¿verdad? Que evidentemente muestra claramente cómo ha sido esa evolución del conflicto, ¿ok? Bueno, antes de pasar a eso, vamos a leer un poco lo que dice ahí, ¿verdad? En el 2005 Israel cedió a la Autoridad Nacional Palestina la Franja de Gaza, que es esa pequeña parte en verde que ustedes ven junto al mar, junto al océano. Y también, pero conservó el control sobre las fronteras y el derecho a intervenir militarmente en caso de considerarlo necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay un grupo terrorista en Gaza que se llama Hamas e Israel pues busca eliminarlo. Ahora, evidentemente tampoco se firmó un tratado de paz porque Israel pide que ese grupo terrorista sea eliminado para firmar un tratado y eso se ha hecho muy complicado. Bueno, las fronteras de Gaza, en las fronteras de Gaza se produjo el lanzamiento de bombas contra la población civil israelí y Israel, ¿verdad? Responde muy fuertemente también con bombardeos. Pongámoslo así, Gaza es como el tamaño del cantón de Vázquez de Coronado, pero ahí viven prácticamente 4 millones de personas. Que es prácticamente como si todo Costa Rica, ¿verdad? Toda la población costarricense se metiera o viviera en el cantón de Vázquez de Coronado, ¿verdad? Ahí cae una bomba y realmente es una masacre lo que se hace. Por eso se le ha acusado a Israel de violar los derechos humanos de los palestinos, ¿verdad? Es una guerra dispar completamente, los palestinos no tienen ejército e Israel o sea, ellos se defienden con su grupo terrorista y no tienen un ejército con el cual defenderse, ¿verdad? Evidentemente también entonces salen perdiendo muchísimo en esa disparidad. Israel les roba las tierras, se las pasa a los judíos,
les quita el agua, ¿verdad? Entonces, y eso se ve muy claramente en este mapa que ustedes ven ahí. En 1947, ¿verdad? Que es 2 años antes de la independencia de Israel. Vean que los judíos que habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial son los que son los puntitos blancos, ¿verdad? Entonces ahí era donde vivía la mayoría de los judíos que habían migrado hacia Palestina. En ese momento Palestina era colonia inglesa. Ahora, el plan de la ONU es el segundo mapa que ustedes ven ahí, ¿ok? La parte blanca iba a ser para Israel, para que vieran los judíos, y la parte verde iba a ser para que vieran los árabes. Esa iba a ser Palestina. En amarillo se encontraba Jerusalén. ¿Por qué en amarillo? Porque Jerusalén, por la importancia religiosa que tiene, no se le iba a dejar a ninguno de los dos países, sino que iba a ser una zona internacional administrada por las Naciones Unidas. El mapa que sigue es el de 1947 a 1949 a 1967, periodo en el que se dan las principales guerras de Israel contra los países árabes. Vean ustedes que Israel en ese periodo aumentó muchísimo su territorio, le quitó mucho a los palestinos. Y los palestinos solamente quedan con esas dos regiones, ¿verdad? La Franja de Gaza, que es la que está pegando al océano, y lo que está a lo interno, ¿verdad? Rodeado por Israel, Cisjordania, así se llama esa región, Cisjordania. Y es ahí donde viven los palestinos. Y Jerusalén, vean que ya no está en amarillo, queda bajo control israelí completamente. Y en la actualidad tenemos la situación del cuarto mapa. ¿Ok? Vean que la zona de Cisjordania ya ha sido demasiado invadida por Israel. Quedan prácticamente unos pequeños parches administrados por los palestinos y la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué se espera a futuro? Bueno, lo que se espera a futuro, a pesar de que Palestina tiene el apoyo del mundo, es que Israel prácticamente elimine a Palestina, ¿verdad? Se van apropiando ilegalmente porque lo hacen en contra de las leyes internacionales de los territorios palestinos, y hasta el momento pues se ve muy difícil que haya un acuerdo de paz que permita la existencia de un Estado palestino que sea viable, ¿verdad? Evidentemente, si Palestina se establece en estos territorios que actualmente tiene, es muy difícil que sobreviva un Estado así tan separado. Y el problema es que Estados Unidos apoya muchísimo a Israel en las políticas que está haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá con este tema de los conflictos, que tiene su continuación pues en el siguiente video que pueden ver a continuación.